Capítulo 25, Reed. Mi mente no estaba concentrada en el hockey cuando salimos al hielo para nuestro partido contra Sunshine Prep. Siempre había sido muy bueno compartimentando las distracciones e ignorando lo que ocurría en mi vida fuera de la pista. Pero hoy era diferente, porque el hockey era la razón por la que Violet había terminado conmigo. No ayudaba que hoy jugáramos contra su exnovio. La forma en que Hoffman hinchó el pecho mientras patinaba a pocos metros de mí fue suficiente para disparar la adrenalina caliente que ya latía por mi sangre. No hagas ninguna tontería, me advirtió Grayson mientras calentábamos. Yo miraba con el ceño fruncido a Hoffman a través del hielo, así que no era difícil saber dónde tenía la cabeza. Odio a ese tipo, lo sé, respondió Grayson. Yo también, pero no dejes que tu ira te domine hoy. Sé que nada te gustaría más que romperle la nariz otra vez, pero hagámosle sufrir donde más le va a doler. Ganemos el partido, asentí, sabiendo que mi hermano tenía razón. Por mucho que odiara el hielo sobre el que patinaba Hoffman, no me haría ningún favor si permitía que el resentimiento me nublara la mente. Ya había pagado el precio de eso una vez, y las consecuencias serían mucho peores si cometía el mismo error dos veces. Los Riker Riders no estarían contentos si me volvían a suspender, y me negaba a que mi carrera universitaria descarrilara por culpa de nadie, y mucho menos de Jeremy Hoffman. Si quería borrar esa sonrisa de satisfacción de su estúpida cara, lo mejor que podía hacer era canalizar mi ira para ayudar a mi equipo a derrotar a los Saints limpiamente. Me alegro de que el hockey sea un deporte de contacto, murmuré mientras Grayson se alejaba patinando. Imaginé que Hoffman estaba pensando lo mismo porque me miró al otro lado del hielo y sonrió. Sí, este partido no iba a ser nada bonito. Por desgracia, por mucho que lo intenté, no pude controlar mi ira y redirigirla a mi calentamiento. Seguía cansado y distraído, y por mucho que me visualizara tirando a Jeremy al suelo y marcando el gol de la victoria, no conseguía centrar mi mente. Mis músculos se negaban a cooperar, como si también estuvieran cediendo a la agitación que recorría mi cuerpo. Cometía errores tontos, me distraía en los momentos clave y olvidaba en qué parte del hielo tenía que estar. Dadas las miradas de preocupación que me lanzaba Grayson, sabía que mi pobre actuación no estaba pasando desapercibida. Ni siquiera había empezado el partido y ya me comportaba como un novato. «Lo tienes controlado, ¿verdad?», preguntó mi hermano cuando fuimos a reunirnos con el resto del equipo para nuestra charla de ánimo previa al partido. «Estoy bien, no estás actuando bien». «Bueno, lo estoy». Miré a la multitud. Era estúpido pensar que Violet vendría después de todo lo que había pasado. Pero una parte de mí todavía esperaba estúpidamente que viniera. No me había contestado en toda la semana y había esquivado todas mis llamadas. Consideré la posibilidad de presentarme en su puerta y rogarle que lo reconsiderara, pero sabía que había sido mi impaciencia lo que la había ahuyentado en primer lugar. No tenía ni idea de cómo reconquistarla. Tal vez no había manera. Lo único que sabía era que estar aquí sobre el hielo no me producía la misma excitación que de costumbre porque sabía que era parte de la razón por la que no estábamos juntos. «Sabes que no va a venir», dijo Grayson. «Lo sé, y aunque viniera, ya no están juntos». «Lo sé, este es el partido más importante de la temporada. Nadie nos impedirá ganar la división si ganamos a Sunshine Prep. Sin mencionar que podría haber reclutadores observando. Y tengo que recordarte que jugamos contra los Saints. No podemos dejar que ganen». «Lo sé». Grayson se calló cuando el entrenador Ray llamó la atención de todos, pero pude ver que mi hermano no estaba concentrado en las palabras de Ray. Continuó lanzándome miradas de preocupación, y yo sabía que no había hecho mucho para convencerlo de que estaba bien. Nunca antes había entrado en un partido con tanta falta de concentración, y tenía que poner la cabeza en su sitio rápidamente, porque faltaban pocos minutos para el primer partido. Una vez que el entrenador Ray hubo dicho lo que tenía que decir, volvimos al hielo para el partido. La división entre rojos y dorados en las gradas no podía ser más obvia. La rivalidad entre nuestros equipos era evidente, y las palabras de Grayson resonaban en mis oídos. Sabía lo importante que era este partido para todos los que me rodeaban. Pero cuando empezó el primer periodo, me costaba concentrarme y estaba jugando incluso peor que en el calentamiento. Perdía el disco, mis pases no eran acertados y acabé de culo más veces en los primeros minutos de lo que solía hacerlo en partidos enteros. Menos mal que el resto de mi equipo estaba a punto, porque, ahora mismo, estaba defraudando a todo el mundo. Aún así, a pesar de la urgencia de mi bochornosa mala actuación, me encontraba mirando regularmente a los espectadores, con la esperanza de ver un destello de cabello rojo. Parker marcó un gol en los primeros 10 minutos,
y Matt añadió otro antes del primer descanso. En el segundo periodo, los Saints mejoraron notablemente. Mis compañeros se estaban cansando, probablemente de llevarme a cuestas todo el primer periodo, y Sunshine Prep marcó 2 goles, dejando el partido empatado. Mi impactante actuación se resumió en los últimos segundos del periodo, cuando accidentalmente pasé el disco directamente a Jeremy, dándole la oportunidad de marcar. Disparó fácilmente por encima de nuestro portero, poniendo a Sunshine Prep por delante en el marcador. Mientras la sirena sonaba a mi alrededor y los jugadores y aficionados de los Saints lo celebraban, casi podía oír el quejido colectivo de mis compañeros. Estábamos perdiendo, faltando un tiempo para el final, y fue todo por mi culpa. Tenía los hombros encorvados y la cabeza gacha mientras salíamos patinando del hielo al final del periodo, con la decepción pesando sobre mí. Era el peor partido que había jugado en mucho tiempo. Me estaba defraudando a mí mismo, a mi equipo y a mi escuela. Y ya me estaba preparando para la agotadora carrera a la que me sometería como castigo cuando terminara el partido. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera?, preguntó el entrenador Ray, poniéndose a mi lado mientras me dirigía a los vestuarios. Había una mezcla de preocupación, frustración e incredulidad en su mirada endurecida mientras esperaba mi respuesta. No podía darle una buena respuesta, así que me encogí de hombros. No lo sé, has estado teniendo la mejor temporada de tu vida hasta hoy. ¿Qué ha cambiado? Todo había cambiado, pero no era precisamente el momento adecuado para ahondar en mis problemas sentimentales, y el entrenador Ray no era la persona adecuada con quien hacerlo, así que guardé silencio. Mira, Reed, puso una mano firme en mi hombro y lo agarró con fuerza. Sé que tienes una historia con este equipo y su capitán. Pero no puedes dejar que te distraiga. Te necesitamos al máximo ahí fuera. Lo sé. Gruñí. Lo intentaré. Ya lo estaba intentando con todas mis fuerzas. Hoy no parecía capaz de dar lo mejor de mí. Pero no tenía otra opción que seguir adelante. Eres nuestro capitán. Terminó. No nos defraudes. Cuando volvimos al hielo para el tercer periodo, no me sentía diferente. El sermón de «hazlo mejor» que había recibido no había encendido en mí el fuego que el entrenador esperaba, y ni siquiera su dramático grito de equipo en los vestuarios me había animado. Respiré hondo unas cuantas veces e intenté calmar mi palpitante corazón y relajar el pecho mientras patinaba hacia el centro del hielo. Mi equipo necesitaba que me tranquilizara. Todo lo que tenía que hacer era mantener la compostura durante 20 minutos. Podía volver a derrumbarme después del partido. Repetí ese mantra una y otra vez en mi cabeza, y justo cuando empecé a pensar que podría estar funcionando, uno de los jugadores de los Saints golpeó su hombro contra el mío. «Cuidado», gruñí. Por supuesto, era Hoffman. «Hoy has estado fatal», dijo con una sonrisa burlona. «Solo van ganando por un gol». «Sí, por tu culpa». Se rió. «Gracias por pasarme el disco, por cierto. Es el gol más fácil que he marcado nunca. Me sorprende que tus compañeros no te dejaran en el vestuario en el tercer periodo. Ya te gustaría. De todas formas, ¿qué te pasa hoy?», continuó. «Espero que no pase nada entre Violet y tú». Levantó la cabeza para echar un vistazo a la multitud que animaba. No la he visto en las gradas. ¿Hay problemas en el paraíso? Sabía que me estaba provocando, pero seguía luchando por mantener la calma. No hables de Violet. Oh, no seas así. Los ojos de Hoffman se iluminaron de alegría. Solo estoy preocupado por ella, eso es todo. Parecía muy disgustada cuando hablé con acento agudo con ella el otro día. Entrecerré los ojos. ¿De qué estás hablando? Oh, solo la pequeña charla que tuve con Violet el lunes antes del entrenamiento. Pensé que era hora de que alguien le dijera por qué está saliendo realmente con ella. ¿El lunes antes del entrenamiento? Eso fue exactamente cuando Violet había terminado las cosas conmigo. ¿Qué le dijiste, Hoffman? Le dije que claramente solo buscas venganza, como lo has hecho desde que Natalie me eligió a mí antes que a ti. Eso no es lo que pasó, y lo sabes. ¿No es así?, sonrió satisfecho. Bueno, eso es lo que le dije a Violet. Así que mentiste. Se encogió de hombros. No creo que los finos detalles realmente le importaran a Violet. No cuando se dio cuenta de que tu obsesión por la venganza te había llevado a ir tras la única persona que más me afectaría. A ella. Eso no es verdad. Eso no es lo que Violet piensa. No, ella piensa que estas últimas semanas se han tratado de una sola cosa para ti. Sacarme de mi juego para que puedas ganar hoy. No tenía ni idea de cómo no lo derribé allí mismo. Mi visión se nubló con una neblina roja. La cantidad de ira que irradiaba mi cuerpo en ese momento no podía ser saludable. Después de que Violet pusiera fin a nuestra falsa relación,
Estaba convencido de que había sido porque me había pasado de la raya. Cuando le revelé mis sentimientos y la besé en el hielo, la conexión entre nosotros no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, y pensé que eso la había asustado. Pero parecía que había sido Jeremy quien la había llevado al límite al decirle que yo era exactamente el tipo de chico con el que no quería tener nada que ver. Un imbécil obsesionado con el hockey al que solo le importaba el juego. Jeremy pareció darse cuenta de lo mucho que me estaba afectando porque empezó a sonreír. No necesito salir con una chica para ganarte, Hoffman, dije. Quizá no, convino. Pero ella parecía bastante convencida cuando hablamos. En cierto modo me hace sentir que he ganado hoy sin importar el resultado. Hoffman esperó un momento, como si esperara que perdiera la calma. Parecía decepcionado cuando no reaccioné. Estaba claro que había hecho todo lo posible para que me expulsaran durante el resto del partido, si no de la temporada. Estaba enfadado, pero no era estúpido. No importa lo que hayas dicho, Hoffman. Voy a ganar a la chica y el partido de hoy. Basado en la forma en que había estado jugando y todo lo que acababa de decirme, eso iba a ser más fácil decirlo que hacerlo. Deseaba desesperadamente borrar esa mirada de satisfacción de su rostro. Sin embargo, mi comentario solo pareció avivarla. Excepto que no puedes ganar las dos cosas. Jeremy no podía sonar más encantado. Si me ganas, solo demostrarás a Violet que tenía razón. Ella sabrá con certeza que solo te importa el juego, y la perderás para siempre. No es tan simple como eso. ¿No lo es? Estaba demasiado satisfecho de sí mismo mientras se alejaba de mí patinando para colocarse en el centro del hielo para el saque inicial. Normalmente, la ira y la rabia solo alimentaban mi rendimiento sobre el hielo, pero podía sentir cómo la semilla de la duda que Hoffman había plantado crecía hasta convertirse en algo feo bajo mi piel. Solo intentaba meterse en mi cabeza. Lo sabía, solo deseaba que no funcionara. ¿De verdad perdería a Violet para siempre si hoy ganábamos a los Saints? Ahora que sabía lo que Hoffman le había dicho a Violet, seguramente podría ir a verla después del partido y hablar con ella. Independientemente de si ganábamos o perdíamos, le diría que todo lo que había oído de su mentiroso exnovio era falso. Pero ¿y si eso no era suficiente? Había intentado hablar con ella el día que terminó conmigo y no me había escuchado. Y me había estado evitando toda la semana. Tenía que haber una manera de demostrarle que ella era lo más importante para mí. No el hockey, ni las rivalidades insignificantes. Solo ella. Cuando me coloqué frente a Jeremy, sentí un repentino cosquilleo en la nuca. Miré hacia las gradas y mis ojos se fijaron inmediatamente en Violet. Mi corazón dejó de latir. Era como si fuera la única en las gradas abarrotadas. Estaba aquí, había venido, y mientras miraba fijamente sus brillantes ojos azules, supe lo que tenía que hacer, cómo demostrarle lo que significaba para mí. Si había que elegir entre ganar el partido o a la chica, tenía que saber que siempre la elegiría a ella. Incluso si eso significaba el fin de los Darling Devils.